Graciela Quattrocchi es la invitada que tengo hoy para compartir con todos ustedes más sobre el tema de lo que es la bioneuroemoción. Muy buena repercusión el otro día el tema de las alergias, a la gente le gustó mucho, quedó muy claro. No sé con qué tema tenés hoy. Bueno, habíamos quedado en el capítulo anterior, que íbamos capítulo anterior como los libros, sí. Lo dijimos en ese momento, enganchando con el de hoy, de ver casos puntuales para que se vea cómo funciona, cuál es el funcionamiento. El otro día dijimos los distintos tipos de alergia, empezamos diciendo qué era una alergia y cómo es que responde el inconsciente biológico ante un estímulo. Entonces habíamos visto que dijimos los distintos tipos de alergia, los más conocidos, y entonces veíamos que en una situación se relacionaba con ese alérgeno, que puede ser el gluten, puede ser la lactosa, podría ser el sol, ¿te acordás? Bueno, el polen, con una situación de estrés que pasa a la persona, lo que se llama el bioshock emocional, que no es cualquier shock. Entonces, esto tanto para las alergias como para cualquier cosa, síntoma que veamos en la bioneuroemoción. La persona tiene que vivirlo en soledad, tiene que vivirlo como un drama, tiene que vivir esa situación como que no tiene solución y como algo que le acontece y como que uno dice, se me cae el mundo encima. O sea que es importante, el otro día, ahora lo fijo bien, porque no es cualquier situación, es algo que la persona lo vive individualmente y a lo mejor la persona que está al lado no lo vive igual. Claro. Y está teniendo el mismo polen. Y dicen, como, ¿por qué yo soy alérgica al polen y la otra no? Es decir, que puede haber 4 personas que estén recibiendo el mismo polen, claro, pero no todas reaccionan pero igual. No van a reaccionar porque a veces uno dice, pero a mí no me hace nada la primavera, ¿y por qué otros están estornudando todo el tiempo? Entonces, ahí estamos viendo, eso pasa con cualquier cosa. Hay personas que le producen una enfermedad al hígado porque sienten carencia, y hay otras personas que sienten carencia y no se enferman del hígado, porque claro, la situación es distinta a cómo la vive. Y ese shock emocional tiene que ser de esas características muy impactantes. El impacto se llama impacto emocional, bioshock emocional. Ese es el que tiene que tener esa determinada característica, principalmente de ser algo único que está pasando y como que me quitan, ya no tengo elementos, ¿no?, para poder seguir adelante. Entonces, cuando vemos la alergia, lo vemos de una manera es como el prototipo, digamos, de la bioneuroemoción para ir a ver un determinado síntoma. ¿Por qué? Porque vamos, acuérdate, siempre preguntamos desde cuándo. Entonces, lo primero, ¿desde cuándo? Una persona te va a decir, o la vamos a llevar, a cuál fue la última vez que, por ejemplo, tomó sol y no le salieron ronchas. Entonces la tenemos que llevar ahí, porque si después fue y tomó sol, hoy me contaban que una vez fue a Brasil, tomó sol y le salieron alergia, y después resulta que el médico le dice que en Brasil no sé qué bicho hay que le producía alergia por la arena. Entonces la siguiente vez que fue a Brasil se llevó, pues no sé, una cantidad de medicina que le habían dado y siguió con la alergia. Después volvió a su ciudad y seguía con la alergia. Después al año siguiente se fue a veranear a otro lugar y seguía con la alergia. O sea que evidentemente no se trata del bichito de la arena, sino que hay algo que ocurre. Y vos ahí, si no te entendés mal, lo que tenés que ir al lugar, al momento donde ese polen no lo haya afectado. Claro, porque ya sabemos que le afecta. Cuando ya le está afectando, está reaccionando el inconsciente biológico ante aquel estímulo que pasó antes y que lo relacionó con algo que produce miedo, que produce rechazo o que produce rabia. Y la cuestión que te hace pasar por un sufrimiento, por un dolor, y viene el inconsciente biológico, cada vez que ve el sol, dice, asocia. Por eso se hace tan rápido la asociación con respecto al momento. Entonces, vamos al momento, en líneas generales, tenemos que ir al momento en que ocurrió, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo te produce alergia? Bien, pero ahora, ¿cuándo fue la última vez que no te produjo alergia? Para ver el desencadenante.
que es silencioso. ¿Te acordás que ayer habíamos dicho? Sí, que se vivía en silencio sin poder contárselo a nadie, ¿no? No es que el silencio, ese es el shock emocional. El desencadenante de la alergia es silencioso, quiere decir que en el momento que ocurre no hay ningún efecto, no es ruidoso. Después viene la fase ruidosa, que es cuando ya pasó y te viene la alergia a lo que sea para prevenirte del peligro que pasó en la fase silenciosa. Claro. Entonces vamos a ir desde cuándo, entonces vamos a ir a ese momento. A ese momento en que, por ejemplo, toma el sol y no le produce ninguna roncha, tenemos que ir con el inconsciente a ver todo como si fuese una escena de un crimen. Porque el inconsciente recuerda todo. Conscientemente no nos acordamos de nada. Después decir, no sé qué malla tenía puesta y no, qué sé yo. Y yo no me acuerdo si era a las 6 de la tarde o era a la mañana. Pero el inconsciente graba absolutamente todo como si fuera una película y volvés a pasar la película. Exactamente. Sabe los detalles. Sabe cómo estabas vestido, sabe que si hacía frío, si hacía calor, quién había a tu alrededor, qué sonidos había. Porque a veces para la alergia puede ser una palabra. O sea, es una palabra que te haya estimulado a que algo te haya quedado mal o te haya sentido mal y de ahí vos asociás. Pero que lo asocia, claro, lo asocia con el nombre de esa palabra. Exacto. En el caso del sol, el arquetipo universal del sol es el padre. Entonces a lo mejor en ese momento hay incluso una frase que puede decir el padre relacionado con el sol. No sé, algo que a veces no es necesariamente estar tomando sol, sino que iríamos a ver una circunstancia en la que el padre dice algo relacionado con... Yo hoy lo decía en broma, digo, a lo mejor te cantaban en el himno de San Lorenzo, Febo asoma, y ya te quedaste con el Febo. Claro. O sea, parece como que estamos haciendo un acertijo cuando vamos a hacer... porque en los demás hay emociones que se encuentran de una manera como más directas, ¿no? Pero acá puede ser algo muy indirecto, pero muy sutil. ¡Cluc! Cae ahí, ¡plum! Y entonces la persona no tiene que tener conocimiento, tiene que tomar conciencia, que es distinto a tener conocimiento. Porque yo puedo leerme cualquier diccionario y mira, yo soy alérgica al sol porque ya se ve lo que me pasó. Sí, pero eso es un conocimiento. Tomar conciencia implica algo voy a cambiar para no... Porque al tomar conciencia, uno dice, esto no tenía nada que ver con lo antihistamínico que después me dan, y con el no sé qué, y que ahora viene la primavera y el polen, y todo el mundo tiene alergia en primavera. Tomo conciencia que es algo mío y entonces modifico lo que tengo que modificar. Para eso nosotros también le ayudamos a cambiar esa emoción de ese momento. Yo había comentado el otro día que tuve una persona que tenía 76 años, un hombre, que es alérgico a la lactosa y alérgico al gluten. Por un lado padre, gluten, por otro lado madre, lactosa. Entonces se lo habían diagnosticado hace 5 años nada más. Pero él llevaba desde los 27 y tiene 76, que tiene por el gluten rinitis. O sea, el gluten, la rinitis ya me está diciendo algo. Tiene que ver con el padre por el gluten, pero tiene que ver con algo sexual por la nariz. ¿Ah, sí? Claro, porque la nariz es un órgano sexual. Sexual en el sentido de que los animales se huelen, ¿no es cierto? Se reconocen con la nariz. Y la lactosa le produce a él un resfrío. Sí. Me sigue llevando a lo sexual. Entonces yo tengo que buscar rol de padre, rol de madre, pero en lo sexual. Resulta que este hombre lo llevo a recordar que él descubre que su mujer le es infiel, la encuentra la mujer con un hombre en la cama, se separan, él tiene menos de 30 años, tiene hijos chiquitos, se separan, él se va a vivir con los padres y la esposa también se va a vivir con sus padres. Pero la esposa no le deja ver a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos un tema de rol de madre, porque es una mala madre. Y tenemos el rol de padre, que acordate que decíamos, el padre produce un desaglutinamiento de la familia. O sea, por el padre, o por el hecho del padre, aunque no era él,
pero sí, los hijos ven que hay guerra. Entonces él se siente como un padre que toda la familia, en todo el clan, los padres todos los hombres eran autoritarios. Y él tenía que ser igual que ellos, pero se desliga, porque al contrario, es la madre la que él siente que no cumple con el rol de madre. Vamos a seguir en el próximo. ¿Te Bien, parece? y contamos otro. Sí, tenés muchos casos para contar y aparte son temas que darían para mucho. Claro, para mucho. Quiero acotar lo siguiente, que este hombre con una sola sesión comió, que lo dije la otra vez, comió enseguida pan dulce y comió queso que llevaba desde los 27 años con 76, o sea, llevaba casi 50 años sin poder probarlo. Graciela, nos vemos en 15 días. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Gracias. Seguimos con Canal 14, Televisión Regional, y en estos micros que diariamente Nuevo Paradigma te está ofreciendo.